Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos en esta nueva video clase de estadística y probabilidad, cerrando aún el tema de estadística. Vamos directo al grano. Bien chicos y chicas, nosotros esencialmente hemos recorrido parte de esta primera rama de lo que tiene que ver con la estadística descriptiva. Aún nos falta por recorrer esta segunda rama que tiene que ver con la parte de probabilidad. El objetivo es ya dejar cerrada rápidamente esta primera rama y pasar de inmediato a la rama de la probabilidad. Nosotros esencialmente todavía estamos aquí o vamos a cerrar esta parte con lo que tiene que ver con las medidas de variabilidad o de dispersión. Vamos a ver después el agregado que nosotros habíamos mencionado, que eran las medidas de posicionamiento o de posición, y de inmediato pasaríamos a el tema de probabilidad. Para cerrar la parte de lo que tiene que ver con las medidas de dispersión, vamos a llegar a esta parte con lo que tiene que ver con la desviación típica o desviación estándar. El trabajo fuerte nosotros ya lo hicimos con la determinación de la varianza, era lo que nos llevaba gran parte del trabajo en vista de que involucraba diferentes medidas. Finalmente la desviación estándar no requiere mucho más trabajo, pero en últimas la desviación estándar es el punto culminante. Ustedes recordarán que en la parte anterior nosotros dijimos que cuando llegábamos a la varianza nos quedaba faltando esa última parte para determinar efectivamente una medida de desviación. Entonces, en este caso, ya nosotros, pues si conocemos la varianza, lo único que tenemos que hacer para determinar la desviación típica o desviación estándar es hallarle la raíz cuadrada o calcularle la raíz cuadrada a la varianza que tengamos. Aquí están agrupadas las fórmulas para la desviación estándar, para datos no agrupados, para datos agrupados, pero ustedes pueden observar fácilmente que cada una de estas fórmulas no es otra cosa más que tomar la fórmula de la varianza y agregarle el cálculo de la raíz cuadrada tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Para darlo como ejemplo de manera rápida, ustedes recordarán que aquí lo vemos en la parte inferior izquierda, que este fue el ejercicio que nosotros desarrollamos en la videoclase anterior. Después de hacer todo ese ejercicio largo, llegamos a la conclusión de que la varianza tenía un valor de 51.62 aproximadamente años al cuadrado. Era ahí donde nosotros, pues, digámoslo así, nos dábamos cuenta de que nos había quedado faltando una parte, porque las unidades, en este caso que eran edades, no podíamos determinarlas en años al cuadrado. Es ahí donde aparece entonces lo que tiene que ver con la desviación típica o desviación estándar, que simplemente consistiría en calcularle, como lo vemos aquí abajo, la raíz cuadrada a ese valor. Fíjense que si nosotros calculamos la raíz cuadrada a este resultado de la videoclase anterior, raíz cuadrada de 51.618 años cuadrados, pues el resultado no va a ser más que este que tenemos acá. 51.618 tiene una raíz cuadrada que es 7.18 y pues al calcularle la raíz cuadrada a los años al cuadrado nos da un resultado en unidades de años, que obviamente sí ya es coherente con lo que nosotros estamos midiendo, que finalmente son unas edades. ¿Y por qué se debe hacer esto? Finalmente porque la desviación típica o desviación estándar es lo que cumple matemáticamente con esa raíz media cuadrática que nosotros queremos hallar. La varianza finalmente solo nos estaba dando la cantidad subradical, pero aún nos faltaba obviamente calcularle la raíz cuadrada para llegar al resultado final. Y bien, si ya tenemos ese resultado de la desviación estándar, que finalmente dijimos que es el concluyente, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos analizarlo? Yo les voy a dar una pauta muy sencilla y puede que no sea la única, pero pues es una pauta válida y es aplicar lo que se llama el criterio de homogeneidad. Y dice lo siguiente, nos debemos formular la pregunta. Nuestra desviación estándar, la desviación estándar a la que finalmente llegamos, se encuentra en el siguiente intervalo, en este intervalo. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que aquí aparece una R y una R, que no es otra cosa más que el rango. Y ustedes recordarán que el rango pues, es una medida relativamente sencilla de hallar. En el caso de los datos no agrupados se lleva restándole al valor más alto el valor más bajo. Y en el caso de los datos agrupados se calculaba restándole el límite inferior del primer intervalo al límite superior del último intervalo. En últimas es solo una resta, no requiere un trabajo más amplio o más complejo. Obtenemos el rango, lo dividimos por 5, que creo que no es algo tampoco muy complejo, lo dividimos por 4, armamos este intervalo y luego simplemente damos respuesta a esta pregunta. El valor que nos dio a nosotros de desviación estándar está en ese intervalo. Y una vez tengamos la respuesta, pues pasamos a analizar o a aplicar el criterio de homogeneidad, que básicamente son estos dos criterios sencillos que aparecen aquí abajo. Y nos dice lo siguiente, bueno, si la desviación estándar pertenece a ese intervalo, entonces nosotros vamos a
considerar que nuestra muestra o población, depende de lo que estemos trabajando, se considera homogénea. Y si no pertenece, si nuestra desviación estándar no está en este intervalo, si está por fuera, entonces en ese caso vamos a considerar que nuestra muestra o población se considera heterogénea. Bueno, ¿y qué es homogénea y qué es heterogénea? Muy sencillo, homogénea es una muestra, ustedes recordarán que nosotros esencialmente lo que estamos hallando con la desviación estándar es que tanto se separan todos mis datos de ese centro aritmético o ese centro numérico que nosotros hallamos, que era la media aritmética. Estamos midiendo con la desviación estándar qué tantos están separados los demás datos de ese centro. Cuando decimos que la muestra o población es homogénea, entonces estamos diciendo, bueno, no, los datos están relativamente cercanos a ese centro, mientras que si decimos que es heterogénea, estamos diciendo los datos están muy dispersos, están muy separados, muy alejados, que finalmente nos dieron ese valor numérico, pero están bastante separados de ese centro. ¿Y esto en qué resulta? Bueno, una muestra homogénea implicaría que ese valor, ese centro, esa media aritmética que nosotros determinamos, sí es representativa y sí la podemos utilizar para tomar decisiones y obviamente ejecutar esas decisiones. Y en el caso de que la muestra o población se considere heterogénea, entonces eso implicaría que la media no es un valor representativo, que los demás valores están muy lejanos de ese centro, y entonces la muestra no es significativa, no podemos tomar decisiones a partir de ella y nos toca pues en este caso recurrir a otra medida de tendencia central si fuera necesario. Bien, chicos y chicas, unas observaciones finales muy sencillas, de hecho algunas de ellas ya las hemos mencionado, pero las vamos a volver a retomar acá. Cuanto más separados o dispersos estén los datos, entonces en ese caso los valores de rango, varianza y desviación estándar serán mayores. Es decir, si nosotros tenemos valores de desviación estándar muy grandes, podemos considerar ya que la muestra es heterogénea y los datos están demasiado dispersos. Lo que nos dice el punto 2 esencialmente es lo contrario, que si las muestras son homogéneas, los datos están muy cerca del centro, entonces los valores de rango, varianza y desviación estándar van a ser muy pequeños y muy seguramente van a aparecer dentro de ese rango que determina el criterio de homogeneidad. Y el último es como algo redundante o algo que se podría considerar extremo. Nos dice, bueno, si todos los datos que usted tiene son todos del mismo valor, entonces obviamente los valores de rango, varianza y desviación estándar serán nulos o serán iguales a cero. Chicos y chicas, un paréntesis rápido para mencionar cuál es la primera tarea del segundo periodo. Entonces la primera tarea del segundo periodo será desarrollar los ejercicios 1 y 2 del primer bloque de ejercicios 1 y 2 de la guía número 1 del segundo periodo. Cerramos esa parte de lo que tiene que ver con las medidas de dispersión y vamos a de pronto a hacer un pequeño paso hacia atrás a lo que tiene que ver con las medidas de posición o localización, porque de hecho algunas de ellas llegan a coincidir con algunas medidas de tendencia central. Las medidas de posición o localización simplemente son marcas muy similares a la mediana, marcas que se hacen dentro de nuestra base de datos, que a veces pueden coincidir y a veces no puede ser que no coincidan con un dato específico, sino que estén en un punto medio entre dos datos, pero simplemente son marcas, hitos, señalizaciones que nosotros hacemos para llegar a un resultado como el que nos dice aquí, que es dividir nuestra base de datos, nuestro conjunto de datos en partes iguales. Esto más adelante ustedes pues se podrán dar cuenta de que tiene una aplicación muy importante en términos de mediciones, en términos de comparación de medidas. Más adelante vamos a dar un ejemplo de aplicación muy útil de lo que son algunas de estas medidas de posición o localización. Las medidas de posición y localización esencialmente son tres, o por lo menos son tres las que nosotros vamos a utilizar. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles lo que van a hacer, como su nombre lo dice, es dividir nuestra base de datos en 4 partes iguales. Los deciles van a dividir la base de datos, en 10 partes iguales y los percentiles van a dividir la base de datos en 100 partes iguales. En ese caso, pues obviamente vamos a empezar con los cuartiles, después los otros dos los vamos a ver un poco más rápido porque esencialmente el procedimiento es el mismo. En el caso de los cuartiles, en vista de que yo lo que quiero es dividir la base de datos en 4 partes iguales, pues esencialmente para dividir algo en 4 partes iguales, imagínenlo algo extensivo. Entonces aquí yo les pido que traten de imaginar nuestra base de datos como de pronto algo un poco muy coloquial. Imaginen que nuestra base de datos es un salami, una carne fría, un embutido extenso, y nosotros queremos dividirlo en partes iguales. Entonces, en el caso de los cuartiles, si yo quiero dividir ese salami
en 4 partes iguales, pues tendría que hacerle 3 cortes. Es por eso que los cuartiles son 3 y se nombran con los nombres Q1, Q2 y Q3, pero es para que se entienda. Entonces, en el caso de los deciles será 9 porque yo para dividir mi salami, mi base de datos extensa, en 10 partes iguales tendré que hacer 9 cortes. Y en el caso de los percentiles, pues serán 99 marcas las que yo haga, serán 99 percentiles para dividir la base de datos en 100 partes iguales. Bien, aquí hay una observación importante y es que nos dice lo siguiente, que cuando yo haga la primera marca o la marca del primer cuartil, tendré debajo de ella al 25% de los datos de nuestra base de datos, que se supone tal cual nos lo dice acá, ya está organizada de menor a mayor. Que cuando yo ponga la marca del segundo cuartil, esa marca va a tener por debajo de ella el 50% de los datos o la mitad de los datos y obviamente por encima de ella es la otra mitad. En este caso, fíjense que aquí nos dice una conclusión final y es que el segundo cuartil siempre coincide con la mediana, porque en última la mediana es eso, una marca en la que la cantidad de datos hacia un lado y hacia el otro de esa marca es de la misma cantidad. Entonces, en ese caso, fíjense que el cuartil 2 necesariamente va a coincidir siempre con la mediana. Y finalmente nos dice que el tercer cuartil tendrá por debajo de él el 75% de los datos y obviamente el 25% de los datos serán mayores que el tercer cuartil. Entonces vamos a terminar esta primer videoclase del segundo periodo con el cálculo de los cuartiles precisamente para los datos, en este caso inicialmente con los datos no agrupados. Posteriormente en la siguiente semana trabajaremos lo que son los datos agrupados, que bueno, los desglosaremos detenidamente y de ahí en adelante trabajaremos las otras medidas de posición o de posición o localización de una manera un poco más rápida. Entonces, para hacer el cálculo de los cuartiles para los datos no agrupados, vamos a seguir estos 2 pasos sencillos. El primero nos dice, bueno, ordene los datos del menor al mayor. El segundo paso, bueno, eso no creo que sea muy complejo, buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante esta expresión que tenemos aquí al final. Y luego vamos a aplicar un criterio diferente para lo que tiene que ver con un número impar de datos y un número par de datos. Entonces aquí tenemos el ejemplo para un número impar de datos. De hecho tenemos 2, 4, 6, 7 datos. Vamos a aplicar eso sí esta operación, pero aquí me hace una observación que debo tener en cuenta para hacer el cálculo de los cuartiles en el caso de los datos no agrupados cuando hay un número impar de datos. Me dice que el resultado de esa expresión debo aproximarlo al siguiente entero. Entonces en este caso tengo 7 datos. En la primera o para la determinación del primer cuartil, entonces el valor de K, pues obviamente sería 1. Aquí vendría apareciendo un 1. El número de datos, que es este, pues vendría siendo 7. Y eso estaría dividido por 4. Siempre va a estar dividido por 4 precisamente porque estamos determinando los cuartiles. Entonces, si ustedes dividen 7 entre 4, pues van a tener un resultado con un valor de 1.75. 1.75 sería la posición, entre comillas, del primer cuartil. Pero aquí nos dice que el resultado se debe aproximar al siguiente entero. Entonces, en vista de eso, 1.75 yo lo aproximaría al 2 y es por eso que yo estoy aquí demarcando como primer cuartil la posición en la que aparece, en este caso, el 3. No es que necesariamente, a ver, dejemos una cosa clara, el cuartil es una marca, es una posición, es una medida de posición. Entonces aquí hablamos de que el cuartil está en la segunda posición y tiene un valor de 3. No siempre los cuartiles van a coincidir, como lo vamos a ver ahorita en el número, cuando tenemos un número par de datos, no siempre los cuartiles van a coincidir con datos, en este caso sí sucede, y de hecho, siempre que tengamos un número impar de datos, pues los cuartiles van a coincidir con algún dato. Pero no sobra recordar que los cuartiles no son otra cosa más que marcas, medidas de posición, más no los datos per se. Entonces, en este caso determinamos que el cuartil número 1 corresponde al 3. En el caso del cuartil número 2, entonces haríamos lo siguiente. Ahora K vale 2, N sigue valiendo 7, tenemos entonces 14 dividido en 4. 14 dividido en 4 entonces nos da 3.5. Aplicamos este criterio, lo aproximamos al siguiente entero y entonces al aproximarlo al siguiente entero, pues el resultado sería que el segundo cuartil está en la posición número 4, que es lo que sucede acá. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, ahí marcamos el cuartil número 2. Y en el caso del tercer cuartil, pues haríamos algo similar a lo que hemos hecho con los anteriores. En el caso de cuando tengamos un número par de datos, pues aplicamos un criterio diferente al que aplicamos cuando teníamos un número impar. En este caso, pues utilizamos esta expresión para determinar la posición de los cuartiles, pero vamos a hacer lo que nos indica acá. Entonces, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8 datos. Utilizamos esta fórmula, en el caso del primer cuartil tendríamos entonces 1 por 8, que dividido en 4 nos da 2.
pero aplicando este criterio que tenemos acá, nos dice que el dato de esa posición que determinamos, la posición número 2, debemos promediarlo con el dato de la siguiente posición. Entonces, seamos claros, aquí nos dio 2 para determinar la posición, porque esta fórmula lo que nos está diciendo es en qué lugar está el cuartil, está en la posición 2. El dato que en este caso está en la posición 2 es este, causalmente es el número 2, pero no necesariamente tendría por qué ser. Podría ser cualquier otro número real. Entonces, en este caso tenemos en la posición 2 el número 2 y en la posición 3 tenemos el número 3. Si aplicamos este criterio que tenemos acá, pues deberíamos determinar un promedio entre 2 y 3, que en últimas tiene un valor de 2.5. Y 2.5 sería el primer cuartil. Ese sería el valor del primer cuartil. Fíjense que no coincide con ninguno de los datos que tenemos ahí, porque de hecho todos los datos son números enteros y 2.5 no es un número entero. Pero fíjense también que ese 2.5 vendría siendo como una marca que yo haría en este punto. 2.5, un punto medio entre el 2 y el 3. Vamos a aplicar el mismo criterio entonces para el segundo cuartil. Entonces, en el caso del segundo cuartil tendríamos un valor para K de 2, un valor para N de 8, 2 por 8, 16, dividido en 4 nos da 4. Buscamos la posición 4, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y buscamos también la posición número 5, que en este caso es este 5 que está acá. Debemos promediar entonces estos dos datos, el 4 y el 5, eso nos da un promedio de 4.5. Nuevamente, fíjense que este 4.5 está aquí en el punto medio de estos dos datos. No es un dato como tal, sino simplemente una marca que se hace ahí para dividir, para buscar la posición que divide nuestra base de datos en partes iguales, en este caso en 4 partes iguales. Y haríamos lo mismo en últimas con el tercer cuartil, que en este caso nos indica que es 6.5. Bien, para terminar, chicos y chicas, ustedes pueden imaginar que el primer cuartil es una marca que yo hago en este punto y el segundo cuartil es una marca que yo hago en este punto y finalmente el tercer cuartil es una marca que yo hago en este punto. Y ustedes se pueden dar cuenta de que finalmente la base de datos, en este caso de 8 datos, nos queda dividida efectivamente en 4 partes iguales, en este caso en 4 partes con 2 datos cada uno. Muy bien, chicos y chicas, damos entonces por terminada la primera videoclase de este segundo periodo. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar el comentario y que tengan todos ustedes un muy feliz resto de día.